Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos al repaso del tema 7 de lengua castellana y literatura. A lo largo de este repaso vamos a recordar los diferentes apartados que hemos ido trabajando a lo largo de este tema. En el primer apartado estuvimos hablando de cómo se realiza una descripción de un lugar. Lo primero que debíamos hacer es indicar de qué lugar se trata. Por eso yo he puesto aquí el lugar que voy a describir es un bosque. Luego yo les contaba que es recomendable usar palabras como al fondo, se puede ver, o en medio podemos observar, cerca o lejos hay, a la izquierda podemos ver, a la derecha hay, y por alrededor podemos encontrar. Es recomendable usar estas palabras porque le dan cierta calidad a esta descripción. Recordad que es importante evitar las repeticiones. Si ya he dicho, por ejemplo, pues que en este bosque hay setas, arbustos y árboles, lo digo solo una vez, no hace falta decirlo en los diferentes apartados, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues decíamos, el lugar que voy a describir es un bosque, al fondo se pueden ver montañas, en el medio podemos ver un río, ¿verdad? Está aquí. Cerca hay, pues, piedras y arbustos, a la izquierda vemos setas y árboles, a la derecha vemos una hoguera y una tienda de campaña, por alrededor hay pájaros y otros animales. Y por último, yo os contaba que también es aconsejable dar la opinión personal sobre este lugar. Pues este lugar me resulta familiar, o este lugar es maravilloso, o este lugar es muy, muy bonito. No sé, dar la opinión personal, ¿de acuerdo? Echarle un vistacito a estas palabras que hemos comentado, ¿vale? Y tenéis que utilizarla si en el examen pues hay que hacer una descripción de un lugar, ¿de acuerdo? Luego en el segundo apartado hablábamos de los pronombres personales. Decíamos que son palabras que nombran a personas y animales, pero sin decir su nombre. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo la oración Carmen canta muy bien, el nombre de la persona es Carmen, y si yo lo quiero sustituir por un pronombre, pues sería ella canta muy bien. El pronombre ella está sustituyendo al nombre de la chica, a Carmen. He hablado de ella, pero sin decir su nombre. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los pronombres personales que existen? Bueno, pues vamos a mirar la imagen. Recordad que existen tres personas. Pronombres en primera persona, pronombres en segunda persona y pronombres en tercera persona. Yo os decía que un pronombre está en primera persona cuando yo hablo y me señalo a mí mismo. En este caso, pues yo voy al parque. O nosotros o nosotras vamos al parque. Me estoy señalando a mí mismo. Por tanto, estaría en primera persona. ¿Vale? Yo, nosotros y nosotras. Luego encontramos pronombre en segunda persona. Yo os contaba que estaban en segunda persona cuando a la hora de hablar yo señalo a alguien que está muy cerca. En este caso, tú. Recuerda también que tú tiene que llevar tilde. Si tú no lleva tilde, no es un pronombre. Y otros pronombres que están en segunda persona son usted y ustedes, o vosotros, vosotras. Fijaos en el dibujo cómo el chico está señalando a personas que están muy cerca de él. Por eso están en segunda persona. Y por último, los encontramos con los pronombres en tercera persona. Un pronombre está en tercera persona cuando señalo a alguien que está un poco más lejos o que no está simplemente, ¿vale? En este caso, pues en tercera persona estarían él con tilde y ella. Y otro pronombre en tercera persona son ellos y ellas. ¿De acuerdo? En resumen, ¿qué pronombre tenemos que conocer? Pues en primera persona, yo, nosotros y nosotras. En segunda persona, tú con tilde, usted, vosotros, vosotras y ustedes. Y en tercera persona, él con tilde, ella, ellos, ellas. Y fijaos aquí una cosita interesante. Y es que podemos encontrar los pronombres en singular, es decir, solo hay una persona, o en plural, cuando hay varias personas. Recordad el truco que os dije en clase. Cuando un pronombre está en plural es porque termina en S, porque hay varias personas. Fijaos cómo todos terminan en S. ¿De acuerdo? Vamos por un ejemplo. Si yo tengo la oración, nosotros fuimos a ver el partido de tenis, yo digo que nosotros está en primera persona. ¿Por qué? Porque me estoy señalando a mí mismo cuando hablo, nosotros. Y está en plural. ¿Por qué? Porque nosotros significa que hay varias personas. Son varias personas las que van a ir al partido de tenis.
En el siguiente apartado hablábamos de los diminutivos y aumentativos. En cuanto a los diminutivos, decíamos que son palabras que indican que algo es muy pequeño. Vamos por un ejemplo. Ese árbol, como el árbol es muy pequeño, yo escribiría la palabra arbolito. Recordad que con los diminutivos tenemos que añadir al final la terminación ito, ita, illo o illa. En este caso, a la palabra árbol le he añadido al final ito. Y en cuanto a los aumentativos, decíamos que son palabras que indican que algo es muy grande. Por ejemplo, ese libro. Ese libro, al ser muy grande, le toca añadir las siguientes terminaciones. O le añado on, ona, azo, aza, ote, ota. En este caso será librote. Me he comprado un librote en la librería. Una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que cualquier diminutivo, cualquier aumentativo, yo no puedo usarlo con cualquier de estas terminaciones, ¿vale? Yo a cualquier palabra no le puedo poner cualquier terminación. Por ejemplo, este coche. Este coche pequeñito, yo no puedo llamarlo cochillo. Me he comprado un cochillo nuevo. No, suena mal. Sería un error. En este caso sería lo correcto decir, me he comprado un cochecito, ¿vale? Tened cuidado a la hora de formar los diminutivos y aumentativos. En cuanto a este ejemplo, pues un coche grande, yo no puedo decir me he comprado un colchón nuevo. ¿Me he comprado un colchón nuevo? No. Es un error. Sería en este caso, me he comprado un cochazo. ¿De acuerdo? Si veis que suena un poco raro, el diminutivo o el aumentativo significa que no está bien formado. En el siguiente apartado estuvimos hablando del cuento. ¿Qué era un cuento? Bueno, pues un cuento es un texto que cuenta la historia de unos personajes ficticios, que ocurre en un lugar, ya sea en un bosque, una cueva, una ciudad, y en un tiempo concreto. Vamos a poner un ejemplo. En clase estuvimos leyendo el cuento del hombre avaro, ¿verdad? Pues ya tenemos aquí los personajes, mirad. Campesino, aparece un campesino, aparece el hombre avaro, también aparece un hombre desconocido, ¿os acordáis? Luego, ¿en qué lugar ocurre? Pues por aquí aparece, en un bosque, mirad, aquí lo pone, en un bosque. ¿Y en qué tiempo transcurre la historia? Pues hace muchos años, lo tenemos aquí en verde, ¿no? Al principio. En todos los cuentos se repite la misma estructura. Aparecen personajes ficticios, un lugar donde ocurre la historia y en un tiempo concreto, ¿vale? También tenéis que recordar que cuando hablan los personajes tenemos que escribir una raya. Fijaos, aquí aparece una raya, aquí otra porque habla otro personaje, aquí otra, aquí otra. Y también en los cuentos es muy típico empezar con una fórmula. Normalmente esta fórmula es había una vez, érase una vez o en un país lejano. Y para acabar ocurre lo mismo. Utilizan una fórmula muy concreta que es, en la mayoría de los casos, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿De acuerdo? Estas son las características del cuento. Luego decíamos que todos los cuentos tienen 3 partes. La primera parte se llamaba inicio, que es donde se presentan los personajes, se informa al lector de dónde ocurre la historia, se empieza a presentar lo que le va a pasar al personaje, ¿no? El problema que tiene el personaje. Luego nos encontramos con el nudo. El nudo decíamos que era la parte más importante, donde transcurre la historia, ¿no? Donde al final pues nos enteramos de qué le pasa a los personajes. Y por último, tenemos el desenlace, o sea, el final de la historia, el cómo acaba la historia, cómo se resuelve ese problema, ¿no? Que han tenido los personajes. Y por último, el tema, hablábamos de las normas ortográficas para escribir G con G, G con J y G con G y G con J. Y lo estuvimos viendo a través de esta ruleta, ¿no? De este círculo. Decíamos que la primera regla era que las palabras que empiezan por geo y gest siempre se escriben con G. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, geometría, geosfera, geografía, gestión, gestionar y gesto. Fijaos cómo se cumple la regla que hemos comentado. Vamos a ver la segunda regla. La segunda decía que las palabras que terminan en gero, gera o gería se escriben con J, menos ligero, que se escribe con G. Vamos a ver algunos ejemplos. Granjero, cajero, mensajera, consejera, relojería y cerrajería. Fijaos cómo se cumple la regla ortográfica. Vamos a ver la siguiente norma.
Decíamos que se escribe con G los verbos que terminan en ger y gir, menos dos verbos que son un poquito más especiales, como son tejer y crujir, que se escriben con J, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Recoger, proteger, encoger, dirigir, elegir y rugir. Fijaos cómo estos verbos terminan en ger o en gir y por esa razón se escriben con G. Y la última norma decía que las palabras que terminan en age o eje se escriben con J. Vamos a ver algunos ejemplos. Paisaje, camuflaje, aterrizaje, despeje, teje, o sea, de tejer me refiero, y refleje, de reflejar la luz, ¿no? Fijaos cómo también se cumple la norma, como termina en age o en eje, llevan J. Bueno, pues chicos, hasta aquí llegamos en el repaso del tema 7 de lengua. Sobre todo, repasar la parte de los pronombres personales, que creo que es el punto más difícil del tema, y darle un repasillo a las reglas ortográficas que acabamos de comentar. ¿De acuerdo? En cualquier caso, si tenéis alguna duda, pues me dejáis algún comentario en Classroom o me preguntáis en clase. ¡Chao!